Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profe Alba Osuna y hoy en nuestra clase de Historia y Geografía vamos a hablar un poco de los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Para contextualizarnos en el tiempo, allá por el 1700, con la muerte del rey de España llamado Carlos II, el último rey de las dinastías de los Austrias en España, sucede una guerra de sucesión, valga la redundancia, que se debió a la falta de heredero al trono. O sea, Carlos II o Carlos II no tenía heredero. Este conflicto involucró a las grandes potencias europeas de la época. Gracias a la alianza de sus parientes de Francia, Felipe V pudo hacerse el trono de España en 1701, en desmedro de las pretensiones austriacas. Y se inauguró así una dinastía conocida como la Borbónica en España y en todo su imperio colonial. Esta dinastía realizó varias reformas y esas reformas son conocidas como las reformas borbónicas. ¿Pero qué eran esas reformas? Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles de la Casa Borbón a partir del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva España, o sea, en las colonias. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península, o sea, en España mismo, en Europa, como sus relaciones con las colonias. Pero, ¿y qué objetivos tenían estas reformas? Reestructurar el sistema de gobierno del imperio español con mayor poder, reformar el sistema económico y también mejorar el aprovechamiento y el control de las colonias. O sea, tenía objetivos no solamente políticos, sino también económicos. Y uno de los monarcas fueron Felipe V o Felipe V Borbón y también Carlos III. Las reformas borbónicas fueron varias. Como ya dije, tenía varios objetivos y fueron reformas tanto administrativas, eclesiásticas o comerciales, por ejemplo, y territoriales. Por ejemplo, uno de los objetivos fue centralizar el poder y evitar el contrabando, y las medidas fueron crear nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, que ese justamente es el tema de nuestra lección de hoy. ¿Y qué efecto también tuvo? También fue la creación de un virreinato del Perú. Las administrativas, por ejemplo, fueron la racionalización de las autoridades provinciales y se crearon un sistema de intendencias en reemplazo de los corregimientos. Se crearon así como gobernadores y también se crearon intendencias. Se eliminaron el cargo de corregidor. Y las eclesiásticas fueron acabar con el poder de los jesuitas. Se expulsaron varias órdenes religiosas, entre ellas la jesuita. Y se creó el Real Convictorio de San Carlos de Lima. Y los cambios comerciales, y no menos importantes, fueron acabar con la piratería y el contrabando de América, estableciéndose así el libre comercio entre América y la corona española, que voy a estar hablando más adelante, que exactamente fue eso. La creación del Virreinato de Nueva Granada y del Río de la Plata. Como indica ahí en nuestro mapita, ese fue el Virreinato de Nueva Granada. El 29 de mayo de 1717 se instituyó el virreinato bajo el gobierno del rey Borbón Felipe V o V. Su jurisdicción comprendía los actuales territorios de Colombia, lo que hoy día es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Era el Virreinato de Granada, Nueva Granada, digo bien. Virreinato de Nueva Granada. Razones por las cuales fue creado este virreinato. Primeramente porque era una zona sumamente importante de producción minera, había muchísimo oro ahí, posición estratégica para sofocar el contrabando y la piratería. Recordemos que también en aquel entonces los piratas eran los barcos que se encargaban de robar a los barcos mercantes. Y la capital del virreinato se convirtió en principal centro de la actividad económica. El Virreinato del Río de la Plata, creado el 1 de agosto de 1776, fue Buenos Aires su capital, y el objetivo de su creación fue frenar los avances económicos y territoriales de Portugal y poner límites a los asentamientos ingleses. Comprendía 5 grandes poblaciones o centros: el Alto Perú, Paraguay, Río de la Plata, Tucumán y Cuyo, que comprendían los países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte del sur de Brasil y norte de Chile. La provincia del Paraguay. La provincia del Paraguay pasó a depender en lo político de la autoridad del virreinato y en lo judicial de la Audiencia de Buenos Aires.
Había una vinculación comercial y una de las medidas fundamentales del virrey fue la apertura del puerto de Buenos Aires y el comercio exterior. La economía paraguaya tomó un impulso con la declaración del comercio libre. Desaparecieron el puerto preciso Santa Fe y el incremento del comercio de la yerba mate y de la madera. La venida de extranjeros, mercaderes artesanos, hizo prosperar la economía nacional. Establecimiento de la Real Ordenanza de Intendentes para el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué era eso? En 1782 el Virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias y 4 gobernaciones militares subordinadas. Al frente de cada intendencia se colocó un gobernador. El territorio del Virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias: Buenos Aires, Paraguay, Córdoba, Salta, La Paz, Cochabamba, La Plata, que era conocido como Charcas, y Potosí, y 4 provincias subordinadas que fueron Montevideo, Misiones, Mojos y Chiquitos. Implicancias del régimen de libre comercio. El 12 de octubre de 1768 el rey Carlos III firmó el reglamento de libre comercio. El crecimiento de las colonias, el aumento de sus necesidades materiales y el desarrollo industrial de Inglaterra y la producción masiva de bienes manufacturados tendieron a debilitar el monopolio comercial y a incentivar el contrabando, porque anteriormente solamente podían comerciar con España y solamente en determinados puertos podían anclar o salir los barcos. Como un modo de adecuarse a los nuevos tiempos, de controlar las relaciones comerciales de las colonias y de incrementar la producción industrial peninsular, los Borbones se vieron obligados a aprobar una serie de disposiciones. Por ejemplo, en el 1680 se decidió que los barcos que viniesen de América se pudieran despachar tanto en Cádiz como Sevilla. Anteriormente solamente podían en Sevilla. Se creó algo que se llama navío de registro a partir de 1740, donde uno podía ir a registrar su navío, podía ir a registrar sus cargas y poder salir. Entonces se suprimió poder navegar, con eso quiero decir salir, poder navegar hacia las colonias. Se suprimió los trámites burocráticos y se agilizó también el envío de barcos mercantes de Europa a América. El reglamento también del libre comercio regulaba el tráfico comercial entre 13 puertos españoles y 24 americanos. Por eso digo que se crearon más puertos. Hasta aquí de mi parte. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase de historia. Cuídense y no se olviden de lavarse las manos y usar correctamente el tapabocas.